Bueno, yo para trabajar el tema de la reencarnación y la pluralidad de las existencias, he ido un poco a las bases, porque como no sabía cuánto el grupo sabría del tema, entonces decidí ir a las bases y busqué a los libros básicos, ¿no? Un poco la referencia, eh, para poder traerlos un poco también de dónde investigar los temas, de dónde buscar los temas, ¿no? Cuando estamos estudiando determinados temas, principalmente los tres, los científicos, los filosóficos y los más morales, religiosos. Siempre buscar a la base me parece lo más oportuno, ¿no? Entonces, para esta charla he ido, por un lado, al libro de los espíritus para buscar una primera definición de reencarnación, y por otro lado, he ido a la Génesis para pensar la pluralidad de las existencias, aunque que en el libro de los espíritus también se va a hablar sobre esto directamente, ¿no? En el Evangelio también se va a hablar y todo, pero ahí he ido. Entonces, para empezar, he ido a buscar qué preguntó Kardec, ¿no? A los espíritus para entender qué es la reencarnación, ¿no? ¿Cómo buscó una definición Kardec de lo que es reencarnación, ¿no? Y ahí cogí las tres primeras preguntas solamente, que en verdad son una sola, es solo la 166, que se desdobla en otros dos puntos. Pero la primera es, ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Y ahí la respuesta de los espíritus es muy directa y sencilla, ¿no? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. Luego, Kardec pregunta, ¿cómo llevó a cabo el alma esa nueva existencia? Mediante su transformación como espíritu. Y ahí los espíritus le responden, ¿no? El alma, al purificarse, sufre sin duda una transformación. No obstante, para eso necesita la prueba de la vida corporal. Y por fin, la tercera pregunta, para empezar esta primera parte de la mini charla, ¿el alma tiene, pues, muchas existencias corporales? Sí. Todos tenemos muchas existencias. Los que dicen lo contrario quieren mantenerlos en la ignorancia en que ellos mismos están. Ese es su deseo. Esta primera un poco demasiado, ¿no? Por así decir. Pero fundamental que Kardec va a intentar entender primero de qué manera la alma se purifica. Y ahí que, claro, la palabra purificarse tal vez sea un poco demasiada pura, demasiada tradicional, por así decir, pero pensaros que era 1857, si no me falla, 1850 y estos años que venía el libro de los espíritus. Entonces, purificarse me parece muy fuerte, ¿no? Como proceso, pero si ponemos al extremo, ¿no? Que seremos espíritus puros, al extremo y tal, que no somos ahora, ahí sí que se entiende un poco mejor. Pero el proceso de mejorarse viene de la reencarnación. Para el espiritismo, este es el eje central, el eje primordial, y creo que es lo que nos caracteriza como religión, como doctrina, como filosofía, como ciencia, el punto clave por donde pasa de cambio el espiritismo, que las religiones más recién o que se existía en aquel momento no hablaban tan directamente, es este. Entonces, la reencarnación tiene un valor brutal para el espiritismo, ¿no? O sea, todo lo que miramos dentro del espiritismo, inevitablemente miraremos por este eje. El tema moral podemos encontrar por otro lado, porque se estudia la historia de Jesús y el cristianismo primitivo, se estudia un montón de otros lados. Los temas filosóficos podemos buscar en la propia filosofía, en Sócrates, etcétera, pero donde junta ciencia, filosofía y punto moral de una forma crítica que genera cambio para en el momento, por así decir, del conocimiento que había disponible ahí y que existe todavía ahora, es la reencarnación. Es la reencarnación que diferencia el espiritismo de las otras religiones, que diferencia el espiritismo de otras doctrinas filosóficas, de otros puntos de mirada de ciencia. Esto todavía, porque como dice Kardec, en algún momento la ciencia, la filosofía, los temas morales y éticos, ¿no? Del mundo como un todo, de la norma, van a alcanzar la mirada que el espiritismo busca traer. El espiritismo no viene como una propuesta para quedarse alejada de la sociedad. El espiritismo viene con un cuerpo de conocimientos que poco a poco se va absorbiendo, ¿no? Entonces, es inevitable que aceptar la reencarnación como algo natural del proceso humano, del proceso de vida, es inevitable que llegue a las personas fuera del espiritismo. Pero de momento está restricto el espiritismo y es clave que lo entendamos por ahí, ¿no?
¿Y por qué, por qué es un punto tan crítico? ¿Por qué genera un cambio tan importante? ¿No? Justamente porque nos permite entender que nuestro proceso de aprendizaje no está más en una existencia. O sea, yo no tengo que dar cuenta de todas mis relaciones, de conocer todo lo que hay en el mundo, de mejorarme como persona y ser una persona perfecta, o de, para el budismo, ¿no? Encontrar la iluminación y tal, en una existencia o en la vida material que empieza en la que estamos cuando nacimos y termina cuando morimos, ¿no? Hay una infinidad de infinidad mismo, ¿no? De existencias aquí en este planeta, en otros planetas, donde sea, pero hay una infinidad entre desarrollo espiritual que se sucede a partir de las múltiples existencias, ¿no? Entonces, mirar desde ahí es el punto clave, ¿no? Por así decir, para el espiritismo. Y ahí, yendo a la segunda parte que yo quería traer como idea, que es un punto que está en la Génesis, en el capítulo 1 de la Génesis, que habla de la pluralidad de las existencias, ¿no? Porque es importante pensar la evolución de los espíritus, la evolución de nosotros, desde una pluralidad, ¿no? Desde múltiples existencias. Y ahí viene una primera propuesta en la Génesis. Con la reencarnación desaparecen los prejuicios de razas y castas, pues el mismo espíritu puede volver a nacer rico o pobre, gran señor o proletario, jefe o subordinado, libre o esclavo, hombre o mujer. De todos los argumentos invocados contra la injusticia de la servitud y la esclavitud, contra la sujeción de la mujer a la ley del más fuerte, ninguno hay que aventaje en lógica al hecho material de la reencarnación. De ese modo, así como la reencarnación fundamentada en una ley de la naturaleza, así como la reencarnación fundamentada en una ley de la naturaleza, el principio de la fraternidad universal también fundamenta la misma ley, el de la igualdad de los derechos sociales y por consiguiente lo de la libertad. Aquí todavía está hablando más del tema social, ¿no? De cómo el tema social puede ser, entre comillas, resuelto por la reencarnación, aunque todavía es fundamental siempre traer este punto. Esto no aleja la importancia de nosotros en nuestra vida material ahora luchar por lo máximo de justicia social que pueda, para mí, para todos, para la sociedad, ¿no? No es como poner a las excusas de la reencarnación. Oye, si alguien es esclavo hoy, bueno, es porque antes ha sido rico y ha aprovechado mal, o porque va a ser rico en otra existencia y así está. No, ya comprendimos materialmente, ya está en la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, que no tiene sentido la esclavitud, ¿no? Entonces, claro, estoy hablando aquí de la esclavitud porque la Génesis a su tiempo era algo clave para hablar, aunque todavía hoy es importante hablar, ya es un tema menos... tal vez hoy sea el racismo, tal vez hoy sea la cuestión de género entre hombres y mujeres, hay otras cuestiones claves del momento social que tenemos que pelear, pero el espiritismo nos invita a comprender que desde la mirada de la pluralidad de las existencias, estas cosas se equilibran. O sea, en mi dimensión personal hay cosas que a esta vida puedo vivir como experiencia y hay otras cosas que ya no he alcanzado. O sea, yo... sencillas, desde ser rico hasta, o ser pobre, hasta, por ejemplo, poder dedicarme a una profesión, a un conocimiento, a un grupo de personas, ¿no? A esta familia y quizás a otro momento a otro grupo de espíritus, a otro grupo de afinidad. Entonces, el tema que nos invita a la pluralidad de las existencias es esticar, abrir horizonte a lo todo que podemos aprender. Es potenciar y potencializar que como espíritus nos vamos a desarrollar en una infinidad de cosas, en una infinidad de relaciones, en una infinidad de potencias que tenemos, y que esta existencia es un segundo, un minuto, de entre el reloj de las múltiples existencias que tenemos, que tuvimos antes y que vamos a tener, ¿no? De dónde venimos, para dónde vamos, cuántas cosas ya no hemos vivido para estar hoy en este momento en CERTS, pudiendo hablar mediado por la tecnología, habiendo estudiado unos un tema, otros otro tema, de tener lenguaje, de tener una infinidad de cosas que como seres humanos hemos desarrollado a nivel personal y a nivel colectivo, que solamente la pluralidad de las existencias, pluralidad de las existencias nos permite, ¿no? Creo que de una primera mirada así más de shock que quería traer es un poco esta mirada más para este lado social, porque sé que es un tema que nos toca inevitablemente, ¿no? En este momento
en que vivimos, ¿no? Al tener entre guerras pasando acá en Europa, temas muy cruciales de desigualdad y todo pasando en todo el sur global, y claro, también impactando España, impactando Cataluña. Yo creo que pensar que estos son temas que, aunque nos parezcan muy grandes, en cuanto lo vivimos aquí, ahora, ¿no? En nuestra lucha de día a día, en nuestro trabajo, en las cosas pequeñitas de una hora, de un momento, son cosas que en nuestra perspectiva espiritual son muy cortitas. O sea, una existencia a la perspectiva de las múltiples existencias que tenemos es realmente muy pequeño. O sea, una existencia dentro de la dimensión de existencias que tenemos quizás sea un día en nuestra vida, ¿no? En cuanto estamos pensando, en cuanto estamos mirando, ¿no? Entonces, tener esta dimensión creo que nos alivia muchas veces en los dolores que tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Nos resuelven los problemas, sin duda que los problemas siguen siendo lo que son y tenemos que construirlos poco a poco porque este es el proceso de evolucionar, es el trabajo de cada minuto, es el trabajo de cada hora, de cada día, de cada vida y de las múltiples vidas, ¿no? Entonces, pensar que al revés el problema individual, ¿no? O mismo colectivo a nivel de pandemia, de racismo, de guerras, etcétera, como comentaba, son cortos en nuestra dimensión más amplia. Y esta es la invitación que nos trae el espiritismo especialmente, porque es tomar de un modo mucho más consciente y racional, es pensar racionalmente sobre esta posibilidad, esta mirada de vida que podemos tener, ¿no? Yo siempre pienso que poder mirar desde esta clave me ha sido en vida un cambio vital brutal, porque es como quitar un poco el peso de tener que dar cuenta en esta existencia de todo. No vamos a dar cuenta de todo, nunca, ni de una relación, ni de un tema que gustamos de estudiar, ni de un trabajo que hay que desarrollar, ningún compromiso vamos a dar cuenta en una existencia, tal vez una parte de un compromiso, tal vez aprender un poquito en una relación de pareja que tenemos, en una relación de madre, padre, hijo que tenemos. Vamos a evolucionar un poquito más, ampliar un poquito más, pero resolverla seguro que no, porque estamos lejos de ser espíritus perfectos, aunque muchos que reencarnen acá a veces nos da la impresión de que están cerca de la perfección, ¿no? Cuando miras, por ejemplo, un atleta yendo al límite de su deporte y logrando algo inimaginable, tal vez en aquella dimensión ella esté cerca de la perfección, pero en todas las otras no, seguramente. O sea, vas a tener problemas por otros lados, vas a tener temas por otros lados. Entonces, entender que a nivel de perfección, de purificación, como comentaba aquí la primera pregunta, ¿no? Que nos invitó Kardec, es estar pleno de todo. Y esto nos costará, pero mucho más que milenios, mucho más que miles de existencias, ¿no? Y que ya estamos en este curso. Entonces, yo he elegido hacer una mirada desde lo macro, porque podríamos pensar desde el micro, desde cada cosa, pero entiendo que es un poco bueno, es la puerta que quise invitarlos hoy a pensar un poquito, ¿no?